esta semana con el caso clínico correspondiente. Esta vez el caso clínico es presentado por el equipo del Hospital Daniel Alcides Carrión. Va a estar a cargo del doctor Alex Gallego, miembro tutor de este equipo liderado por el doctor Illagón. Doctor Gallego, quedamos a su disposición. Buenas tardes, gracias doctora Acosta por la presentación. Primero mi saludo a todos los alumnos de la promoción que están llevando el curso de Medicina 1. Creo que ya nos conocemos al menos de voz con algunos de ustedes y con mi grupo en especial que estudien, porque mañana les voy a preguntar acerca del caso clínico en especial. Bueno, primero agradecer también al responsable de la sede, al doctor Juan Illagón Quian, que gentilmente me ha dado esta oportunidad de desarrollar el caso clínico. Vamos a, según el esquema trazado por la universidad y coordinado previamente, vamos a hacer dos altos en esta presentación. El primero, vamos a desarrollar la parte de la historia clínica en su primer segmento. Esto quiere decir la anamnesis hasta el examen físico. De ahí nos vamos a detener unos minutos para resolver algunas preguntas que tengan a bien ustedes hacer. Proseguiremos con el examen físico y haremos una segunda parada hasta la terminación del examen físico en lo que es el segmento de neurología. Y luego ya presentaremos los exámenes de ayuda diagnóstica complementarios y cerraremos con algunas conclusiones que podemos sacar al respecto de esta patología de la estenosis aórtica. Dicho esto, entonces, unas breves palabras. Simplemente soy médico cardiólogo, trabajo en el servicio de emergencia y de cardiología de mi hospital y tengo a bien presentar un caso del Hospital Daniel Alcides Carrión. Es una historia clínica que se ha generado en el servicio de emergencia y voy a ir haciendo algunos comentarios porque aquí el punto no es leer la historia clínica, sino hacer señalar algunos puntos que creo que son importantes. Primero, en la ectoscopía. Recordar siempre que en la ectoscopía vamos a colocar no solamente el signo destacado, sino fundamentalmente la gravedad del paciente. Eso rápidamente nos va a permitir hacer un triaje y determinar qué prioridad es, lo cual es fundamental en la atención de la salud de las personas y determinar si este paciente va a ser admitido como prioridad 1, esto quiere decir shock trauma, o si el paciente va a recibir atención en prioridad 2 o 3, o en su defecto si no acude por emergencia por consultorio externo, que es el pacientes en la hospitalización. En esta patología, en la ectoscopía, nuestro paciente no estaba grave y los signos destacados eran la disnea. De manera general, y desde ya lo voy a ir señalando, y me gustaría que tomen algunas notas, porque también tiene un aspecto académico esta presentación. La estenosis aórtica es una valvulopatía que se hace sintomática en 3 pilares. Y la mnemotécnica es así. Así quiero que lo recuerden, así quiero que tomen nota, y así quiero que pongan atención. La A viene de angina, la S viene de síncope y la I viene de insuficiencia cardíaca que se manifiesta como disnea. Pues los signos destacados pueden ser cualquiera de estos 3 y tienen importancia porque una vez que esta patología se hace sintomática, empieza a correr el reloj tic-tac del acortamiento de la vida del paciente que posteriormente comentaremos. Nos ha tocado recibir a pacientes con presentaciones graves de falla cardíaca aguda o crónica descompensada en edema pulmonar y que han fallecido de una manera pues muy rápida, muy pronta, porque recordemos, es una obstrucción la mayoría de veces mecánica y también estamos comentando desde ya la afectación en el sexo masculino y que afecta más a los pacientes de adultos mayores. Entonces, puede venir un paciente con una disnea marcada, insuficiencia respiratoria, debido precisamente a un edema pulmonar, consecuencia de un agravamiento de la sintomatología y signología de la estenosis aórtica. Pues bien, nuestro paciente no estaba grave, estaba disneico,
Podía darnos la información directamente, la recogimos tal cual, la presentaba el paciente, con una buena confiabilidad. Varón de 73 años, masculino, importante porque acá separamos las aguas, menores de 40, mayores de 60. Menores de 40 años, pensar en pacientes que tienen o han nacido con una aorta bicúspide o que están debutando simplemente como una secuela de fiebre reumática. Como hallazgo aislado de la fiebre reumática no es muy frecuente la estenosis aórtica, pero sí como una progresión de la gravedad o la severidad de una aorta congénita bicúspide, que dicho sea de paso es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes. Entonces es importante, pues, si encontramos a un adulto mayor con este tipo de signos, nuevamente así, angina, síncope, insuficiencia cardíaca, cuya manifestación es la disnea, pues entraremos a pensar en una posible valvulopatía. Mestizo, ex trabajador de municipio, siempre recordándole a los alumnos que pregunten si trabajó en el municipio, en qué trabajó, si era un trabajo administrativo, si era un trabajo, no sé, de coordinación, donde hacía actividad física. Recordemos que un personal de serenazgo también puede ser trabajador del municipio, pero será diferente de un trabajador de oficina. Digo yo por el esfuerzo físico que se hace y la sintomatología que puede aparecer más precozmente mientras más es exigido el paciente. Pues bien, nuestro paciente pertenece a la región Callao, vive en La Perla y es casado, secundaria completa. Tener en cuenta estos datos para la recolección de los datos, valga la redundancia, de la historia clínica. Y también la manera como nos vamos a dirigir a él y la explicación al final de la enfermedad, de su enfermedad y nuestro plan de trabajo para que el paciente pues sea consciente de esa enfermedad y nos ayude después a ayudarlo. Es mejor un paciente instruido que comprenda medianamente, quizá no de manera muy científica, pero sí medianamente lo que le sucede y él sea nuestro principal aliado en su tratamiento. Católico, y ahora últimamente se está haciendo obligatorio en las atenciones del CIS, por ejemplo, en emergencia, que se consigne a la persona responsable con su teléfono. Antes era optativo. Si ustedes van al hospital y traen a un paciente, a su paciente, entre comillas, vamos a decirle a su familiar, les van a pedir su teléfono y el nombre de la persona responsable para abrir la ficha de atención. Eso es lo que ahora se está exigiendo. Antes no se hacía. Y el teléfono, pues ahora en estos tiempos de pandemia, pues se está utilizando bastante para dar información, ¿sí? Y para coger también información que puede ser importante. No se olviden siempre de consignar la fecha de ingreso. Nuestro paciente ingresó un 18 de septiembre, la hora también, porque pueden haber descompensaciones agudas posteriores y nos haremos la pregunta qué es lo que pasó, ya sea dentro de la hospitalización o minutos u horas previas a su ingreso. La fecha de ingreso y la fecha en la cual están haciendo ustedes la historia clínica. Recuerden que puede variar a veces la condición del paciente en una hora dada a minutos de transcurrir si es que hay un factor descompensante que no es identificado adecuadamente. Pues bien, la enfermedad actual, los síntomas principales, en este caso, síncope, disnea, fatiga y dolor precordial, ¿sí? Característico, recordemos el ASI, ¿sí? ASI, angina, síncope, insuficiencia cardíaca. Aortic stenosis de la A y la letra S, o sea, estenosis aórtica. Estos tres pilares los estoy repitiendo ya como 5 veces para que se grabe eso. Un tipo de enfermedad de 9 meses, la forma de inicio insidioso, el curso progresivo. Recordemos que esta enfermedad puede ser asintomática aún siendo severa. Quiere decir que los pacientes pueden tener una valvulopatía aórtica, una estenosis aórtica severa y no ser sintomáticos, ¿sí? Sin embargo, una vez que empiezan a desarrollar los síntomas, la evolución natural de la enfermedad progresa rápidamente, la calidad de vida disminuye y la mortalidad aumenta. Entonces, nuestro paciente refiere que desde enero de este año, estamos hablando desde 2020, presenta dolor precordial retroesternal tipo opresivo. Aquí detenernos un momentito y calificar pues que no todo dolor precordial es
tipifica para angina. Tiene que reunir esas condiciones de ser retroesternal, de ser opresivo y desencadenarse con el esfuerzo para que cumpla los 3 criterios de angina según la Sociedad Europea de Cardiología. Y la irradiación a miembro superior izquierdo también es característica. Si reúne esos 3 componentes, estamos frente a una angina, estamos diciendo una enfermedad isquémica, acompañado de dificultad respiratoria y desencadenado por esfuerzos físicos moderados. Entonces, listo, se configuró ya ese dolor como una angina típica, o sea, dolor opresivo retroesternal irradiado miembro superior, característica 1. Característica 2, desencadenado por el esfuerzo, paréntesis, puede ser por el estrés emocional, y 3, que calma con el reposo o un isorbide sublingual o nitratos sublinguales. Entonces ya el dolor se puede catalogar como una angina típica. Refiere que molestia calma con el reposo, ya lo hemos mencionado. El dolor desde marzo, o sea, va progresando la enfermedad, se hace más frecuente y limita sus actividades físicas, con lo que refiere mejoría. O sea, el paciente, digamos, asume un modo, vamos a decir, utilizando esa palabrita, estoy en modo relax, dicen algunas veces los jóvenes, ¿no es cierto? Bueno, el paciente también limita sus esfuerzos para no exponerse al dolor y a la fatiga, y eso a veces retarda pues la búsqueda de ayuda o atención por parte de los pacientes. Pues ha presentado desde mayo mareos cuando sube las escaleras, o sea, mareos relacionados al esfuerzo físico. Para llegar a su casa de 1 a 2 veces por semana, vive en un 3er piso, o sea, ya nos estamos imaginando lo que tiene que avanzar, subir de escaleras, además de dolor precordial de moderada intensidad. Y 2 meses antes del ingreso casi se desmaya. Entonces, estamos ya también, digamos, pensando que esos desmayos pueden ser presíncopes, ¿sí? Que nos están, digamos, dibujando ya quizá una patología valvular. Mientras cargaba a su nieta, o sea, mientras estaba haciendo esfuerzo físico. No refiere debilidad muscular, alteraciones cognitivas en este episodio. Importante saber pues que los síncopes tienen que, digamos, verse en un contexto general y pueden representar en el diagnóstico diferencial accidentes cerebrovasculares, pero no fue el caso del paciente. Desde esa fecha nota fatiga y dificultad respiratoria, que progresan de leves a moderados esfuerzos. Por estos motivos acudió al laboratorio particular el día de ayer, donde realizan prueba molecular para COVID-19 siendo negativa y muestra el resultado. En nuestro hospital, el paciente que llega con dificultad respiratoria, pues inmediatamente es derivado al triaje respiratorio, donde según la sintomatología y los hallazgos clínicos, una prueba de COVID. Pues estamos en medio de una pandemia y ese es el protocolo de acción. El día del ingreso, al mediodía, presenta un desmayo cuando venía caminando con su hija de regreso del mercado. Se señala que estaba cargando peso, o sea, estaba haciendo una caminata, un esfuerzo físico y pierde el conocimiento, recuperándose espontáneamente sin ninguna discapacidad funcional ni cognitiva, motivo por el cual es traído por familiares. Entonces, también se está configurando pues ya el diagnóstico del síncope, precisamente por la pérdida súbita de la conciencia, pero una recuperación espontánea. Funciones biológicas, nunca se olviden de las funciones biológicas, a veces ahí está el quid del asunto, ¿sí? Y con esto les recuerdo, por ejemplo, lo que vamos a ver en endocrinología, pues la diabetes, ¿no? Solo por preguntarle, pues polidipsia, polivagia, poliuria, pérdida de peso, eso ya solamente con las funciones biológicas tenemos el diagnóstico. Apetito conservado, en realidad no era muy característico, alteraciones, no tenía alteraciones significativas en las funciones biológicas. Sin embargo, hay un carácter especial y eso tienen que, digamos, precisarlo, el sueño. Últimos días intranquilo, interrumpido por disnea. Entonces hay una disnea que se presenta en las noches que está relacionado con la falla cardíaca. Fíjense que ese pequeño dato ya se configura como un criterio mayor de fiebre de insuficiencia cardíaca. Reuniendo otro criterio mayor ya podríamos hacer, según los criterios de Framingham, plantear
una insuficiencia cardíaca en el caso de este paciente. Entonces, esta función biológica también nos trae un dato interesante. El paciente se encontraba ansioso por problemas de la salud, por problemas de su salud. Revisión anamnésica por aparatos y sistemas. Frialdad distal desde este mes. La pregunta es si esa frialdad distal puede representar pues una manifestación de bajo gasto cardíaco. Sí, habría que pensar eso. En subcutáneo refiere notar edema de miembros inferiores desde julio. Los pacientes pues refieren a menudo a que los zapatos tienen dificultad para ponerse los zapatos o zapatillas, o que las medias ya les dejan marcadas las piernas. Eso es lo que señalan los pacientes. Aparato locomotor, no hay alteraciones. El linfático de igual manera. Cefalea nocturna, refiere cefalea nocturna. Y después tenemos en el aparato respiratorio tos nocturna sin expectoración, ¿sí? Entonces es otro dato importante. Recordemos que hay una falla cardíaca izquierda y derecha y otro criterio de Framingham, criterio menor. Tenemos la tos nocturna sin expectoración. El cardiovascular, lo que ya ha manifestado el paciente, gastrointestinal sin alteraciones, aparato geniturinario sin alteraciones, se siente triste y deprimido por la enfermedad. Es algo que también hay que considerar en esta pandemia que ha traído el aislamiento social, de la mano en muchos adultos mayores la depresión y la ansiedad, que se ha, digamos, visto como manifestaciones a veces, somatización, que a veces nos pueden, digamos, hacer pensar enfermedades orgánicas cuando no lo son. Pero bueno, este paciente sí tiene manifestaciones de cardiopatía estructural. Vamos a seguir entonces. En cuanto a los antecedentes generales, material noble, 3 habitaciones, todos los servicios, vive con hijas y esposa. Importante saber, pues, cuál es el respaldo familiar que tienen los pacientes. Hay que conversar con los familiares, muchas veces para ampliar la anamnesis, porque los adultos mayores, porque esta es una patología del adulto mayor, muchas veces no recuerdan de manera cronológica lo que ha estado pasando o no se dan cuenta de lo que están, ¿cómo se llama?, viviendo. Entonces, un adulto mayor que frecuentemente, qué sé yo, iba a comprar su periódico, iba a la panadería, el familiar lo nota que ya no hace eso, pero él no se da cuenta. Él no se da cuenta. Y uno le pregunta cómo está y él dice, yo estoy bien. Y a veces eso uno se encuentra. ¿Y cómo se siente? Bien. ¿Le duele algo? No. ¿Tiene dificultad para respirar? No. ¿Está comiendo bien? Sí. Y responde con monosílabos, cuando en realidad el familiar después agrega información valiosísima. No lo noto bien a mi papá, está jadeando, para sentado. Entonces, conversar con la familia también nos aporta datos relevantes muchas veces en la historia clínica. Pues la crianza de animales, que está consignada, una alimentación, predominio de carbohidratos, la vestimenta en buen estado de higiene, de acuerdo a la estación. Importante, recuerden, ya nos acercamos a endocrinología. A veces hay pacientes que en esta edad pues están con hipotiroidismo, ¿no? Y tienen las manifestaciones del hipotiroidismo, que precisamente también pueden ser fatiga, ¿no es cierto?, bradilalia, bradisiquia, edema, pero es un edema duro por la acumulación de polisacáridos, estreñimiento, y a veces también nos da pues la intolerancia al frío o al calor, lo que nos orienta a pensar o sospechar de una patología tiroidea. Y aquí sí hay un dato importante, ¿no? Salta a la vista el tabaco en 10 cigarrillos diarios. Lamentablemente, pues, el tabaco todavía se sigue consumiendo, pese a las campañas contra el cáncer que se están desarrollando. Sin embargo, el tabaco sigue siendo un factor de riesgo no solamente para enfermedad cardiovascular, sino cerebrovascular. Y es precisamente el tabaco, dentro de otras patologías que vamos a señalar, el que también puede contribuir al aceleramiento de la enfermedad o de la severidad de la estenosis aórtica. Es un paciente jubilado, recibe una pensión y ayuda de sus hijas, tiene ansiedad por su condición de salud, ya hemos dicho que vive en la región Callao, y las inmunizaciones, pues
se ha vacunado contra la influenza y la neumonía este año, antes de la hospitalización. No reporta ninguna alergia y tampoco ha tenido transfusiones sanguíneas. Los fisiológicos, a veces no somos pues muy escrupulosos en la emergencia de preguntar exactamente, pues no, los prenatales, natales, postnatales, lactancia. La verdad que a veces en aras, digamos, de brindarle una atención rápida, pues omitimos algunos, digamos, datos, ponemos lo que debe ser y a veces lo dejamos para más adelante el completar la historia clínica. Bueno, no dejar en blanco ningún espacio, recordar eso. A veces ya cada hospital pues tiene un formato determinado para hacer una historia clínica. En este caso la menarquia no aplica porque es varón, eso es obvio. Lo mismo el número de partos, relaciones sexuales con su esposa. Bueno, los antecedentes personales patológicos. Señalar pues las alergias a la penicilina y al diclofenaco. Siempre preguntar por alergias. Reacción adversa a los medicamentos, edema con amlodipino, importante porque a veces los pacientes, pues al verse, entre comillas, hinchados, edema de miembros inferiores, pues inmediatamente lo relacionan con una enfermedad renal. Y a veces tampoco nosotros no nos damos cuenta de eso, que el edema es por una reacción adversa. El amlodipino es un calcio antagonista de hidropiridínico, cuya reacción adversa más frecuente es el edema pretibial. Primero premaleolar y después pretibial, y dependiendo de la dosis puede ser bastante importante. Recordar que las enfermedades crónicas se tienen que señalar en fecha de inicio porque a más años con la enfermedad crónica, pues más oportunidad de desarrollar alguna complicación. Entonces nuestro paciente era hipertenso desde el 80 y el tratamiento habitual, losartán, cada 12 horas con una evaluación en el 2020. Su presión habitual, según lo reportaba él, era 16,8 con un último control en agosto 2020. Y eso es lo que se ha visto. Ahora en la pandemia nosotros en el hospital estamos viendo los pacientes no COVID. Los que no venían en la etapa de la curva de la ola, vamos en la cresta de la ola del COVID, ahora están apareciendo y precisamente vemos muchos pacientes descompensados de sus enfermedades crónicas que no han tenido un control adecuado. Dislipidemia, entonces ya estamos encontrando 3 factores que hacen que la estenosis aórtica progrese en una persona con esta enfermedad: el tabaquismo, la hipertensión arterial, la dislipidemia. Sin embargo, bueno, tomaba medicamento, atorvastatina, pero lo dejó y no tenía ningún control. Antecedentes quirúrgicos, apendicectomía a los 15 años, una fractura de brazo izquierdo, medicina de uso frecuente, losartán. No se olviden, siempre como antecedente diagnóstico negativo, en este caso preguntar por diabetes, por asma, por EPOC, por infarto de miocardio, por accidente cerebrovascular de frente. O sea, es un antecedente negativo. ¿Ha tenido usted o tiene diabetes, es diabético, ha tenido infarto cardíaco, infarto cerebral? Palabras sencillas que los pacientes nos puedan entender, salvo que sea un personal de salud que esté familiarizado con estos términos y pues en este sentido podamos utilizar el lenguaje médico. Los antecedentes familiares patológicos, padres fallecidos con hipertensión arterial, ¿sí? Una hermana viva con hipertensión arterial, hermano con un infarto de miocardio en el 2019 a los 68 años, vivo. Importante señalar que dentro de los factores de riesgo mayores para enfermedad cardiovascular está la enfermedad prematura coronaria. Ya eso se denomina si el familiar de primer grado, en este caso el hermano, tuvo un infarto, pero a los 55 años o antes de, siendo varón su familiar, y si es mujer, 65 años. Ese es un factor de riesgo mayor, tal igual como el tabaco o como la dislipidemia o como la hipertensión arterial. Pues bien, su hija ha tenido preeclampsia en la segunda gestación, probablemente la hija también esté en un riesgo incrementado de presentar hipertensión arterial en el futuro. Esposa e hijas en la casa sin diagnóstico de COVID, lo cual es importante.
Sí, para descartar que esa disnea pues no sea producto de la enfermedad. Aún así, la prueba rápida haya salido negativa. Recordemos que lo que se estaba o todavía se sigue usando son los anticuerpos y las pruebas moleculares todavía son escasas. Por lo tanto, una prueba rápida negativa ante un cuadro clínico, primero ver el cuadro clínico y después la prueba, si es que es una prueba no molecular, o sea, por antígeno. Pues bien, aquí hacemos un primer alto, doctora Acosta. Perfecto, doctor. Sí, hacemos una pequeña pausa. Señores alumnos, pueden activar su micro para hacer la pregunta o directamente hacerla en el chat. Usted ha presentado una historia, doctor Gallego, muy prolija, muy exhaustiva. Lo que me ha encantado, que hace siguiendo un canevas que tiene la Universidad San Martín, y lo felicito por ello. Una primera pregunta pone una alumna, la señorita José María Carranza, y dice, permítame los lentes, doctor, buenas noches. ¿El paciente, además de la disnea, presentó sudoración nocturna? Buena pregunta, alumna Carranza. No presentaba sudoración. Es importante porque el paciente tenía tos nocturna, ¿no es cierto? Entonces también muy inteligente la pregunta, digo yo, porque entonces tos, sudoración en un paciente adulto mayor, pues también podríamos pensar en una tuberculosis, ¿no? O sea que bien inteligente, ya sé por dónde va su pregunta. Sí, doctor, escucho. Jóvenes, aprovechen ahora, por favor. El caso clínico se los hemos abierto hace el miércoles de la semana pasada. Ya lo deben haber revisado. Ya les he dicho, no hay pregunta mala. Háganla, por favor. Usted ha hecho hincapié, doctor, a esta triada que se presenta especialmente en la estenosis aórtica del paciente geronte. Siempre hablo del siglo pasado, donde quien le habla se formó, y decíamos, paciente anciano con síncope, ¿para qué vamos a más? ¿Para qué vamos a más? Si Sí. vamos a pensar en operarlo, no, déjenlo tranquilo. Ah, ¿Hay alguna importancia, doctor? sí, doctor, definitivamente, y gracias por la pregunta. Y la sexta vez que voy a repetir, así, angina, síncope, insuficiencia cardíaca, tiene que ver con el pronóstico en cuanto a la sobrevida. Si el paciente debuta, su debut es con angina, la A de la CI, se espera que su pronóstico de vida en su historia natural sea de 5 años de sobrevida. Si se presenta ya con un síncope, la S de la CI, su sobrevida, su expectativa de vida es de 3 años. Y la I de la insuficiencia cardíaca o la disnea, que es la manifestación, su sobrevida es de 2 años. Es importante, doctor, lo que usted señala en cuanto al adulto mayor y el tratamiento, porque esta es una patología del adulto mayor. En realidad, casos severos, la mayoría de las veces las vemos en mayores de 65, 70 años. Entonces, las personas piensan pues que a esa edad ya no se opera, o que ya está muy viejito, o que ya vivió, cuando no es así. Y la solución antes, doctor, era la cirugía. O sea, paciente diagnosticado de estenosis aórtica severa con síntomas así, era igual a una cirugía corazón abierto. Ahora han entrado, digamos, los cardiólogos intervencionistas y se están disputando con los cirujanos el tratamiento de esta enfermedad. Yo recuerdo mucho, porque soy docente ya desde el 2004 más o menos en la universidad, que en una de como hace 5 o 7 años le decía, recién ha salido este estudio donde se está colocando una válvula protésica por vía percutánea, o sea, sin operación. Y le decía yo en ese entonces, acuérdense que esto va a evolucionar. Pues bien, doctor, ahora los cardiólogos le están peleando las cirugías a los cirujanos porque se están poniendo prótesis por vía percutánea, o sea, por vía arterial, sin cirugía abierta. Y las indicaciones han habido desde los pacientes con riesgo severo, porque antes así nació esta prótesis nueva,
hasta los riesgos moderados, y en este año los estudios en el Congreso de Cardiología, ahora se viene el Congreso Americano de Cardiología, pues se están haciendo en el terreno ya de, de las estenosis aórticas severas de riesgo bajo. O sea, hasta ahí va la lucha. A tal punto, doctora Acosta, me permito decirle que ahora los cirujanos están haciendo TAVI, o sea, están yéndose a entrenar en poner ellos mismos las válvulas, lo cual me parece excelente porque tienen la figura completa. Y entonces vamos a ver pacientes ya de 80 años, 85 años con buena expectativa, o sea, digamos físicamente no frágiles, todavía que pueden, digamos, tener una calidad de vida buena, que no se les van a estar operando, pero se le van a estar poniendo TAVI. Ese es el futuro. Y ya está aquí a la vuelta de la esquina, doctor. ¿Y por qué es muy importante lo que está remarcando el doctor? Porque estamos asistiendo cada vez más a pacientes adultos mayores con síntomas que muchas veces no le hemos dado importancia. Las estadísticas de la estenosis aórtica, especialmente en el adulto mayor, está cambiando. Y está cambiando a mayor frecuencia de la enfermedad degenerativa. ¿Y por qué es muy importante eso? ¿Qué ha venido a darnos este periodo de COVID? Hace 10 años, por primera vez, se crea el sistema de telemedicina en el Seguro Social, que se denominó primero Cenamit y luego se denominó Aloips. Fue la primera vez que se instaló el sistema de telemedicina, muy cuestionado en su tiempo, muy cuestionado. Antes de iniciar la era del COVID, recuerdo que un colega nuestro presentó en televisión un programa de telemedicina del seguro. No le estoy diciendo del siglo pasado, le estoy diciendo hace poquito, este año. También fue muy cuestionado, tremendamente cuestionado en la orden médica. ¿Para qué? Para que en el periodo COVID, la época de la telemedicina viniese a deslumbrar un periodo que ya se da en Europa y ya se da en Estados Unidos. Y cada vez vamos a asistir más a esos pacientes ancianos que nos llamen y nos digan, doctor, he perdido el conocimiento. Miren ustedes, le damos, por supuesto que le vamos a dar importancia al dolor. Doctor, lo llamo porque me duele el pecho. La I. Acuérdense de las siglas del doctor. Doctor, lo llamo porque me falta el aire. Pero lo llamo porque he perdido el conocimiento. Miren la importancia que puede tener ese síntoma, y ya lo está remarcando el doctor Gallego. Ya no es un dato que podamos decir, es viejito, tiene derecho a desmayarse, no ha tomado desayuno, pobrecito. Miren la importancia que ha tenido el doctor Gallego en explicarle cada uno de los signos y remarcarles el factor pronóstico si esta es la causa en el paciente geronte. Doctor, no tenemos más preguntas, avancemos con el examen físico. Gracias, doctor. Entonces, en el examen físico encontramos a un paciente afebril, taquimneico, una taquimia leve, manteniendo la saturación al fío ambiental, con un pulso de 40 latidos por minuto, lo cual tengo que remarcar. Y estamos frente a una bradicardia. La pregunta es si esta bradicardia pues es con un ritmo normal, sinusal, o está planteándose una complicación. Recordemos, como lo dijo el doctor Acosta, esta es una enfermedad degenerativa, es la que hay dos tipos, ¿no es cierto? Una congénita, que es por la por la estenosis aórtica bicúspide, y la otra es la adquirida, la degenerativa, que también hay calcificación del tejido de conducción, y no pocas veces vemos pacientes con estenosis aórtica y trastornos de conducción tipo bloqueos auriculoventriculares. Ojo al piojo cuando estamos con frecuencias cardíacas de 40. Ya ustedes han revisado que la frecuencia cardíaca normal, bueno, la mayoría de consenso lo establecen como de 60 a 100, menos de 60 bradicardia. Estamos hablando de 40, estamos hablando de un número especial. Cuando es de 40 para abajo, siempre poner en el diagnóstico diferencial si no tiene un bloqueo auriculoventricular completo o de tercer grado, que es un trastorno de conducción eléctrico.
La presión arterial 160/60 llama la atención. La gran presión diferencial, recordar también que los adultos mayores pues aumenta la rigidez y esa rigidez a veces puede cursar falsamente con hipotensiones diastólicas, 60 milímetros de mercurio, cuando lo que está traduciendo es una dificultad para ocluir la arteria por la rigidez arterial que presenta el paciente. Pero también debemos considerar que estas presiones diferenciales se acentúan en los casos de insuficiencias aórticas en los cuales cae la presión diastólica. El hemoglucotés de 220 miligramos por decilitro y nuevamente volvemos a las funciones vitales. Recuerden, polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso en paciente diabético, porque también sabemos que el azúcar al azar más de 200 en presencia de estos signos nos están llevando a pensar que puede ser una diabetes mellitus. Un índice de masa corporal que ya califica para obesidad de primer grado no le hace nada bien al paciente. Pues bien, es un paciente mestizo, masculino, 70 años, regular estado general, mal estado de nutrición, no porque esté desnutrido, sino porque está obeso. A veces nosotros pensamos que el obeso no tiene un mal estado de nutrición, pues sí, sí tiene un mal estado de nutrición, porque ya está asociándose a una enfermedad. Buen estado de hidratación, está lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, sentado. Su facies no es característica, es leptosómico. Ojo, también, recuerden que los pacientes leptosómicos son enteroptóxicos, o sea, las vísceras están hacia la cavidad abdominal y por lo tanto nos podrían falsamente dar una hepatomegalia, que es un criterio menor de Framingham en la insuficiencia cardíaca, cuando en realidad no lo es, sino por el tipo constitucional. Sí está disneico, pero ventila espontáneamente. La piel está tibia, elástica, la humedad y elasticidad conservadas, uñas con llenado capilar menos de 2 segundos, también es importante. Recuerden, muchachos, mayor de 2 segundos, signos de hipoperfusión periférica. Estoy hablando de llenado capilar, más de 2 segundos. Hipoperfusión periférica que se ve en los estados de shock. No tiene la presión arterial media menos de 60, no tiene presiones de 90-60, así que el paciente claramente no está en shock. Por lo tanto, su llenado capilar va con su estado hemodinámico. Tejido celular subcutáneo, sí, bueno, evidencia, los miembros inferiores hay fovea, 2/4 hasta tercio inferior de las piernas. No solamente contentarse con decir que tiene edema, inclusive la frialdad se tiene que establecer. Y para eso sí, necesariamente hay que quitarse los guantes, ir tocando los pies, pues los tobillos, la pierna e ir ascendiendo hasta ver dónde cambia la temperatura. Y también ir presionando fovea y buscar la fovea, haciendo pliegue a nivel del muslo, ver el escroto si tiene también edema escrotal como manifestación pues, de una falla cardíaca. Entonces, en este caso, es 2/4 hasta tercio inferior de las piernas. Asumimos que tiene Godet positivo. No hay adenomegalias y en el aparato locomotor, pues no hay condiciones relevantes, ¿sí? Tanto en la columna cervical, como la columna dorsolumbar, como la columna sacroiliaca, y así sucesivamente no encontramos, pues, signos destacados. En el examen regional, pues la amaurosis, que es la pérdida pues de la cola de la ceja, que se ven los hipotiroideos, un paciente obeso, ¿no es cierto?, con bradicardia. Recuerden que la bradicardia también es manifestación del hipotiroidismo. Así que siempre enfrentamos al paciente y yo le digo a los alumnos, no porque estemos en cardiología, todo va a ser de cardiología. Nosotros no dejamos de ser médicos generales. Pues bien, seguimos en el examen ocular, no hay en realidad mayores signos destacados, los movimientos oculares están conservados, igualito que los reflejos pupilares.
En la región nasal hay un discreto aleteo nasal, estaba con 23 respiraciones por minuto, lo cual no es mucho, ¿sí? A veces también ese signo, digamos, puede ser engañoso si no va asociado con lo que debe asociarse. Recuerden que con los signos de dificultad respiratoria está el aleteo nasal, la cianosis central, el uso de músculos accesorios de la respiración, en tiraje supraesternal, intercostal, subcostal, ¿sí? Que son signos de insuficiencia respiratoria, fase disneica, ortopnea. Pues bien, una golondrina no hace verano, así es que no podemos decir que tiene insuficiencia respiratoria solamente por el discreto aleteo nasal. Más allá, pues, para la comida hay que indicar eso, pues, ¿no? A veces hay que indicar la dieta para el edéntulo si es que vemos que no tiene dientes, ¿no? Para indicar la comida en caso de hospitalización. Pues el cuello. Y ya lo dijo el doctor Acosta en una de sus presentaciones, que escuché con atención. Dice, lo primero que uno piensa en el examen cardiovascular es en la región precordial. Pero muy bien señala el doctor Acosta, hay que mirarle el cuello. Y yo en esto puedo decir cuántas personas veo sin cuello yo en mi hospital, porque cuando veo las historias clínicas de emergencia, de cabeza se van de frente al sistema respiratorio, no pasan por el cuello, lo cual lamentablemente hace perder valiosísimos signos semiológicos. Pues bien, el cuello simétrico central, no hay uso de músculos accesorios, no hay cicatrices ni tumoraciones, motilidad conservada, la palpación, tampoco hay signos relevantes. Recuerden que también están los efisemas subcutáneos, a veces se rompen bulas, las bulas pueden a veces producir dificultad respiratoria, el neumotórax que se puede producir, y eso puede exteriorizarse a través de un efisema subcutáneo y presionando la zona del cuello lo encontramos. Pues bien, la tiroides, recordemos que es un paciente con bradicardia, obeso, edema, aunque aquí el edema no se consignó bien, pero es un edema blando, ¿sí? Entonces, no es duro como el hipotiroideo, sin embargo, hay que siempre ver la tiroides. Hay que ocultar, el cuello hay que ocultarlo, ¿sí? Porque nos vamos a dar precisamente cuenta que esta patología, su soplo irradia al cuello, entonces hay que ocultar el cuello, ya sea por un soplo, en búsqueda de un soplo irradiado o propio de una obstrucción carotidia. Pues en la región mamaria, nada relevante. En el tórax, siempre tratar de constituir los síndromes que ya hemos aprendido. Entonces aquí destacaremos que en la inspección dinámica, pues ya al momento se encontraba con 25 respiraciones por minuto, una amplitud disminuida. Alteraciones de la expansión torácica, bueno, no, sí se expandía bien, no había tirajes, no había respiración paradójica. Y en la palpación se notaba una amplexación disminuida en la base derecha. ¿Cuál sería la causa entonces, no? Y también estamos viendo que las vibraciones vocales ausentes en la base pulmonar derecha y región infraxilar derecha ya se está constituyendo, hay un síndrome respiratorio que hemos aprendido nosotros bien en el segmento pasado, lo cual, sumándose la matidez en la base pulmonar derecha y región infraxilar, ya nos está diciendo que por ahí también está presentando otro criterio menor de falla cardíaca de Framingham, una posible efusión pleural. Pues en la auscultación, ruidos agregados, murmullo vesicular está disminuido en la base derecha, puede ser expresión de efusión pleural. Crépito basales, listo, ya tenemos un estertor crepitante, criterio mayor de insuficiencia cardíaca en Framingham. Entonces este paciente, ya vamos recordando, ha presentado angina, características, el síncope, y ahora sí, ya concluimos, tiene insuficiencia cardíaca, ¿sí? Las vibraciones vocales disminuidas en la base derecha. En el aparato cardiovascular, la amplitud está disminuida, ¿sí? Y esa disminución, así como decimos magnus, cuando está aumentada, la amplitud aumentada, un pulso magnus, por ejemplo, en las sobrecargas de volumen, como el ductus arterioso, el pulso saltón, las pacientes gestantes, las anemias severas, las insuficiencias aórticas, son sobrecargas de volumen, dan un pulso magnus. Y lo contrario, que es el pequeño, que es el parvus, ¿sí? A eso la amplitud disminuida.
y tardus porque el tiempo de eyección está prolongado, que son característicos de esta patología. La presión sentada en el brazo derecho, 160/60, lo cual ya me haría sospechar o buscar quizá el soplo diastólico, no se describe. Latido carotidio, soplo carotidio eyectivo bilateral. Entonces sí, ya tenemos que es un soplo eyectivo, entonces quiere decir que probablemente encontremos un soplo aórtico. El pulso venoso, bueno, no hay ingurgitación yugular, no hay reflujo hepatoyugular presente y el pulso venoso no era muy característico. Recuerden que el pulso venoso, pues se tiene que describir la onda, las dos ondas, la A, la D, la depresión o seno X y Y, que miran el corazón derecho. No se pudo realizar en este paciente adecuadamente. En la inspección no hay deformidad de las paredes, cicatrices quirúrgicas, y acá encontramos el choque de punto está por dentro de la línea medio clavicular donde debe estar, en el quinto espacio, está normalmente en el cuarto o el quinto, en este caso está en el quinto espacio. A veces en los pacientes obesos es un poco difícil, recuerden que es obeso a primer grado, es un poco difícil precisar exactamente dónde está el impulso ventricular izquierdo, pero bueno, aquí con mediana certeza estamos dentro de lo esperado. Y hay un frémito sistólico expiratorio en la línea paraesternal. Importante, importante. Cuando ustedes estén auscultando un paciente en el cual sospechan que es o tiene una patología aórtica, al paciente lo hacen sentar hacia adelante y le piden que expire y haga apnea. Apnea expiratoria. Repito, en apnea expiratoria. ¿Qué cosa es lo que va a suceder ahí? Se va a intensificar el soplo, se va a auscultar mejor. ¿Sí? Esa es una maniobra que se realiza para evidenciar la estenosis aórtica. Pues bien, el frémito sistólico, segundo espacio intercostal derecho, foco aórtico. Entonces ya estamos precisando que ahí la lesión es en el foco aórtico, en la línea paraesternal. Pues los ruidos cardíacos están regulares, importante, porque los pacientes pueden encontrar fibrilaciones auriculares, como complicaciones como fibrilaciones auriculares, arritmias cardíacas, bradicárdicos, estaba con 40. Segundo ruido cardíaco ausente en foco aórtico. Es importante también la disminución o pérdida del segundo ruido, precisamente porque se ha calcificado tanto los velos que ya el segundo ruido desaparece. Ese es un indicativo de severidad. Severidad. Así como la presencia del cuarto ruido en presencia de una estenosis aórtica diagnosticada clínicamente, más pérdida del segundo ruido, más el fenómeno de Galabardín, apúntenlo, lo buscan para que también vean qué cosa es el fenómeno de Galabardín. Esos tres criterios clínicos pues denotan una probable estenosis aórtica severa clínicamente. Pues bien, el cuarto ruido también está presente, entonces sí, el soplo sistólico eyectivo 4/6 romboidal con irradiación afrosa suprarrenal, esa es la irradiación, y de carácter musical en la región esternal baja. ¿El musical será el fenómeno de Galabardín? Se lo dejo para que lo revisen. El foco accesorio de ERP, que queda en el tercer espacio intercostal izquierdo, más se usa para las regurgitaciones aórticas, insuficiencias aórticas. Pues en el abdomen no hepatomegalia, no había reflujo hepatoyugular, enfermedad vascular periférica, pulsos regulares, simétricos, no hay cianosis distal. En el sistema venoso no había varices visibles, edema de miembros inferiores hasta el tercio inferior de piernas, que ya habíamos descrito, el llenado capilar menos de 2 segundos y los tórax y pulmones con los hallazgos descritos. Pues bien, recordemos que en el abdomen tenemos que ir a buscar también impulsos o latidos que pueden ser transversales. Recordemos en las insuficiencias tricuspillas severas, no era el caso del paciente, tampoco tenía esa manifestación en ese examen físico. Y la hepatomegalia. Hasta la citis, ya veremos eso en gastro, no es cuestión de hora de profundizar mucho el tema, pero sí, la hepatomegalia es un criterio menor de insuficiencia cardíaca y eso corresponde a falla cardíaca derecha.
Pues bien, palpación, blando, depresible, no hay el borde hepático, no doloroso, a la palpación consistente, no aumentado de consistencia, 2 centímetros debajo del reborde costal derecho. Recuerden, es un paciente leptosómico, enteroptóxico, o sea, las vísceras van a estar hacia el abdomen y probablemente por ahí lo podamos palpar. Pero el SPAN hepático, que es la medida longitudinal que se toma del hígado a nivel de la línea medio clavicular, está en 12 centímetros, que es el tamaño. Espacio de Traubel libre, que me dice que no hay efusión pleural izquierda, el tacto rectal diferido. Génito urinario sin alteraciones significativas y neurológico, descartar que el paciente no tenía déficit motor. Importante cuando un paciente tiene síncope, porque tiene que establecerse si ese síncope es de causa estructural, por daño o afectación del sistema nervioso central. En este caso no tenía el paciente, afortunadamente, manifestaciones en esta esfera. Pues bien, doctor, terminamos aquí y hacemos la segunda pausa. Demos un minuto, por favor, doctor, Sí, doctor, para alguna pregunta. Sí, Acá hay un alumno que me pregunta, doctor, me preocupa porque lo escucho insuficiencia cardíaca desde síntomas, porque en el examen físico incluso lo escucho de una estenosis severa y hay crepitantes y hay signos para insuficiencia cardíaca como el cuarto ruido, pero el paciente no tiene ingurgitación yugular, no tiene patomegalia, no tiene reflujo hepatoyugular. ¿De qué insuficiencia cardíaca estamos hablando? Esa es la pregunta del alumno, Ajá. doctor. Muy buena pregunta, doctor. Muy buena pregunta. A ver, vamos a ponernos en contexto, doctor. Primero, que usted sabe, para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca existen criterios mayores y criterios menores, según Framingham. Es una de las puntuaciones que son las más usadas. Sin embargo, no siempre está presente, digamos, todos los signos que se pueden encontrar. Es por eso que para hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca se necesitan 2 criterios mayores de Framingham o 1 mayor y 3 menores. No es necesario de que estén todos presentes. Y así nosotros, por ejemplo, tenemos dentro de los criterios mayores, usted señala muy bien, es la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular como criterio mayor. También es la ortopnea como criterio mayor, tercer ruido como criterio mayor, cardiomegalia como criterio mayor, que son los que se toman como válidos para configurar los 2 puntos. Y a eso le agregamos pues la frecuencia cardíaca más allá de 120 por minuto. Y los criterios menores, los que pueda tener el paciente. Y los que puede tener el paciente son hepatomegalia, puede ser edema periférico y puede ser efusión pleural. Lo que pasa es que no siempre encontramos todos porque es relativo a la evolución del paciente. Este paciente está cursando con falla cardíaca izquierda, ¿sí? Tos nocturna, disnea paroxística nocturna, crepitantes, ¿sí? Pero no ha llegado mucho a la falla derecha. Pero sí tiene edema, sí tiene edema. Sí, también debe tener edema, pero no siempre, digamos, se clarifica la hepatomegalia o se encuentran todos los signos. Y recuerden que también el examen físico en los seres humanos no son de libro, o sea, que dice que tiene que tener todo y no lo tiene, pues, porque, o sea, que yo soy de otro planeta, no. Simplemente este ser humano no lo tiene, pero sí sé cómo se llama, se puede objetivar claramente otros signos. Entonces aquí, en resumen, todos los signos que nosotros encontramos tienen su sensibilidad y especificidad. Algunas veces se van a encontrar, la mayoría, sí. Mientras más florido el cuadro, mientras peor esté el paciente, sí se van a encontrar. Algunas veces predominan el lado izquierdo del corazón, en este caso claramente está predominando el lado izquierdo del corazón. Y los derechos, como el edema, que es lo que llama al paciente, podrían ser explicados por la falla cardíaca derecha, es correcto, pero también puede tener otras explicaciones que pueden estar haciendo o coadyuvando al edema de los miembros inferiores. Muy acertado su comentario, estimado alumno. Perfecto, doctor. Realmente su aclaración es muy pertinaz porque los alumnos, bueno, uno recuerda también cuando ha sido alumno, creemos que la A siempre tiene que ser la A, la B siempre tiene que ser la B, y si no están presentes, pues no dice la palabra que dice. Y como bien dijo un viejo maestro, nosotros no tratamos
enfermedades sin nombres, tratamos pacientes, seres humanos. Y si no hubiese estas variantes, no tendríamos seres humanos, tendríamos máquinas. Esa es la gran diferencia de la formación que tratamos de darles. Siempre evaluar las posibilidades de variantes. Por eso es que las preguntas de examen es, ¿qué es lo más probable? Doctor, adelante, sigamos. Sí. Perdón, acá hay un par de preguntas que nos han Sí, doctor. escrito en el chat. Doctor, buenas noches. La diapositiva 12 refiere que la frecuencia respiratoria era 23 por minuto, pero en la diapositiva 17 dice 25. Sí. ¿Cuál de los dos utilizaría en el informe? La Perdóneme, 25. doctor. Sí, no, está bien, la Perdóneme. 25. Perfecto. 25, doctor, sí, 25. Ya está claro. Pero de 23 a 25, señores alumnos, pero quieren ser más papistas que el Papa, ya 25. lo aclaró el doctor Gallego, 25. 25. Otra pregunta, doctor, disculpe, ¿era leptosómico y al mismo tiempo tenía sobrepeso? Claro. El hábito constitucional no se contradice con el estado nutricional, son diferentes conceptos. O sea, el que nace leptosómico se puede hacer obeso. ¿Sí? Y lo otro, el que su hábito constitucional es pícnico, entre comillas, el gordito, ¿no es cierto? El gordito bonachón, ese también puede estar en un déficit nutricional. O sea, no confundamos hábito constitucional con estado nutricional. O sea, son conceptos diferentes. No nos olvidemos que para el leptosómico es un poco el ojímetro. En cambio, para el sobrepeso es un dato cuantificado. Acuérdense de ello, es muy importante. Bien, doctor. Creo que seguimos con su exposición. Sí. Bueno, y hemos dejado al último algunos exámenes de ayuda diagnóstica, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿se ve el puntero o no, doctor? Perfecto, perfecto. ¿Se ve el puntero? Sí, se ve el puntero. doctor. Bueno, se ve el puntero, se ve. Ya, recordemos que aquí el impulso ventricular izquierdo lo vamos a encontrar dentro de la línea mioclavicular. En las hipertrofias concéntricas, o sea, antes de la dilatación del ventrículo izquierdo, pues no hay crecimiento, entonces lo vamos a encontrar en el quinto espacio. Si este paciente cursase con otra patología, además de la estenosis, como por ejemplo una doble lesión o una insuficiencia mitral y se agranda el corazón, sobrepasaría la línea mioclavicular. Y aquí hay un hallazgo que se puede dar también en las pacientes con estenosis aórtica, que es la dilatación de la raíz aórtica. Y esto a veces nos lleva a plantear la posibilidad de un aneurisma. Recordemos que este paciente es un paciente con consumo de tabaco e hipertensión arterial, que pueden ser factores que se compliquen con disecciones aórticas, aneurismas aórticos. Sin embargo, la estenosis aórtica por sí misma puede dar una dilatación de la raíz aórtica que se está viendo a este nivel. Y a veces en el segundo espacio, o sea, en el foco aórtico, en los casos de aneurisma, estamos hablando, se pueden palpar latidos, que es la presencia neurismática de la arteria aorta. No es la condición de este paciente, pero en los casos de aneurisma en el segundo espacio, por ahí, tercer espacio intercostal derecho, se puede a veces percibir ese latido. Y acá tenemos, no sé si se puede ver la calcificación, sí, como un anillo de la válvula aórtica, y una vez más, las seniles, las degenerativas, están relacionadas con el acúmulo de calcio. Vemos aquí también el calcio que está manifestado en la válvula aórtica y la dilatación, ¿sí?, de la misma aorta, porque es un jet que continuamente está chocando contra la raíz y contra la raíz aórtica y la va dilatando, y es una de las características de esta enfermedad. El electrocardiograma que a veces nos disuade, ¿no?, de ser cardiólogos. No, muchachos, para nada, que no los disuade, que el electrocardiograma no se interponga entre su vocación de cardiología en la especialidad. Ojalá que haya muchos de ustedes cardiólogos. Solo recalcar que tiene una hipertrofia ventricular izquierda, y eso es uno de los índices más comunes que se utilizan, es el de Sokolov-Lyon, que es la sumatoria de la S en B1,
o sea, el tamaño de la S, 5, 10, 15, 20, 25, y la R en B5, 5, 10, 15, 20, 25, tiene 50, más allá de 35 milímetros está dando una hipertrofia ventricular izquierda y acá también tiene un crecimiento auricular izquierdo. La hipertrofia ventricular izquierda es característica de la estenosis aórtica. Tenemos la ecocardiografía, donde se ve una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Este es el septum interventricular. Tenemos la aurícula izquierda y el tracto de salida. Y fíjense cómo la aurícula está, perdón, los velos. Este es el velo coronariano derecho. El no coronariano son 3, pero acá solamente se ven 2. Y esta es la velocidad del jet, que se puede estimar a través del Doppler en un estudio de ecocardiografía, que nos da la presión media de 54, una velocidad más allá de 4, acá tiene 4.69 metros por Doppler, estimación Doppler, y un gradiente medio más de 40 hacen una estenosis aórtica severa. Pues nuestro paciente tenía una estenosis aórtica severa. Esta es una vista, lo normal, el velo se abre 3 a 5 centímetros cuadrados y aquí no se abre. Y fíjense, 0.89 centímetros, 0.80 centímetros, no se abren los velos, aquí sí se ven los 3, coronariano derecho, no coronariano, coronariano izquierdo, y menos de 1 centímetro de apertura, lo que está dando una estenosis aórtica severa porque es menos de 1 centímetro cuadrado las estenosis aórticas severas. Esta es una vista de una ecografía transesofágica. Las clasificaciones leve, moderada o severa, el pico de velocidad, esto estimado a través del Doppler, más de 4, gradiente medio más de 40 milímetros de mercurio, el área valvular menos de 1 centímetro cuadrado y si se indexa menos de 0,6. Y la ecocardiografía, pues en la estenosis aórtica hacemos estudios, ¿sí? Donde estamos viendo la contracción, ¿sí? El ventrículo izquierdo se contrae y debe salir el flujo hacia a través de la aorta calcificada. Esta es una vista paraesternal izquierda. Esta es otra vista de la ecocardiografía. Haciendo zoom, fíjense, prácticamente no se abren los velos, el coronariano derecho, el no coronariano, muy calcificado, poca apertura, menos de 1 centímetro de apertura, estenosis aórtica severa. Una tercera vista, vamos a ver, este es un eje corto a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho y vemos también que es una pobre apertura de los velos mitrales. Aquí 1, 2, 3, tiene 3 velos mitrales en una eco transtorácica, una estenosis aórtica severa. Una cuarta vista, tenemos en esta vista, la cuarta, un zoom previo, tenemos los 3 velos, 1, 2, 3, y vean cómo hay una deformidad bien calcificada, los velos o las cúspides apenas se abren y también con poca motilidad. Otra vista, tenemos, esta es la estimación del Doppler, por acá se va a poner la señal del Doppler, fíjese, ventrículo izquierdo, la válvula aórtica y este es el tracto de salida, válvula aórtica y la aorta ascendente. Calcificada también, poca apertura, una estenosis aórtica severa. El Doppler, que nos ponemos aquí la señal y nos va a cuantificar ese gradiente que hemos dicho, esa velocidad, más de 4 severa, más de 40 milímetros de mercurio en la presión media. Otra de las vistas en la estenosis aórtica severa, ¿sí? Nuevamente, una vista de 3 cámaras, fíjense, bastante calcio, no se abre prácticamente la válvula aórtica y poniendo la señal aquí del Doppler, vamos a estimar el área valvular menos de 1 es severa, indexada menos de 0,6. Nuevamente el Doppler, como hemos dicho, se puede estimar cuál es el gradiente de presión medio, la velocidad más de 4, más de 40 de presión media, el área valvular nuevamente menos de 1. ¿Sí? Entonces, si tienen audífonos, les pido que se los pongan, por favor. Pónganse sus audífonos. Entonces, tenemos aquí el soplo romboidal, ¿sí? Que se escucha, es el que es producido en la estenosis aórtica, se irradia a carótidas,
se ausculta con un punto de máxima intensidad en el segundo espacio intercostal. Acá lo señalamos, el segundo espacio intercostal, derecho, ¿sí? Que es el foco órtico. Se va a irradiar a la fosa supraesternal, a las carótidas. Se puede irradiar también hacia la punta, dando el fenómeno musical de Galabardín. Los pulsos son parvus et tardus, pequeños y tardíos, una amplitud pequeña, es romboidal. Y el segundo ruido está disminuido, se pierde en las estenosis aórticas severas, ¿sí? Entonces, estas son ya las recomendaciones que están en su, pegadas en el aula virtual, las referencias bibliográficas. Bueno, y quedo a su disposición, doctor Pedro Acosta. Creo que me pasé unos minutos, 5 minutos me pasé, discúlpeme, doctor. De ocurrencia, doctor Gallego. ¿Podríamos dejar de compartir, doctor? Sí. ¿Cómo hago, doctor, para salir? A ver, deja, sí. Muy bien, exacto, sí. Dejo de compartir. Perfecto, muy bien, doctor. Doctor Illagón, doctor, ¿algún otro responsable de sede hospitalaria que quisiera tomar la palabra, por favor? Como siempre, mi agradecimiento, doctor Gallego. Usted ha sido muy exhaustivo en la parte clínica. Esa es la parte que más nos interesa. El motivo de este caso clínico no es para sorprender a nadie, es para que ustedes, señores alumnos, con la elegancia que ha tenido el doctor Gallegos de la descripción que ha hecho, conformen un informe. Lo saben ustedes, tienen que escribir un informe, explicarnos el contexto fisiopatológico de esos 3 síntomas importantes que remarca el doctor. ¿Los tenía el paciente? ¿Y cuál era el contexto fisiopatológico para que ese paciente tenga esos 3 síntomas? A su vez, los hallazgos clínicos que se encontraba, por ejemplo, este pulso parvus y tardus, ¿lo tenía el paciente? ¿Y por qué lo tenía? ¿Cuál es el contexto fisiopatológico? Y el doctor les ha remarcado esa signología pulmonar que está conformando ya un síndrome pulmonar. ¿Cuál es ese síndrome pulmonar y cuál es la causa fisiopatológica del síndrome pulmonar? Nuestra intención no es ocultar los diagnósticos, están ahí. La tarea de ustedes es justificarlos, no solamente escribir, el doctor dijo estenosis aórtica, ya, voy a poner estenosis aórtica, de tal manera que mi informe solamente sale en 6 líneas. No, señores. Esta es una historia tan bien presentada, les ha hecho un recorrido de la historia en la enfermedad. Ese signo de Galabardín, ¿cuál será? ¿Se acuerdan que ayer justo el doctor Solari, justo uno de sus compañeros lo presentaba? Miren la importancia de estar en las clases magistrales, en los conversatorios clínicos, como es una constante de aprender, una constante de enseñanza. Porque eso es semiología, una constante de aprender. Se los dije en la primera clase, lo que tienen que hacer es ahora comenzar a llenar su software. El background lo tienen, porque ya probaron todo ciencias básicas. Ahora vamos a probar, vamos a enriquecer nuestro software para de esa forma ir aumentando nuestro conocimiento de síntomas, signos, aplicar nuestra fisiopatología. Pero eso lo tienen ustedes que demostrar en su informe. Doctor Jiménez, ¿algún comentario, por favor? Buenas noches. En primer lugar, quería felicitar al doctor Gallegos por una excelente presentación. Desde la historia clínica bastante completa, ¿no? Ha hecho un esfuerzo para presentar toda la información, ¿no? Que se podía obtener. Luego su explicación muy didáctica. Yo creo que los alumnos deben estar encantados con su presentación, doctor. Los felicito nuevamente. Gracias, doctor, por sus palabras. Ok, y después, bueno, decirle a los muchachos que cómo ha cambiado la presentación de enfermedades valvulares en el transcurso del tiempo. Cuando nosotros hemos estado los primeros años en el hospital, lo que veíamos era fundamentalmente valvulopatía mitral, ¿no? Reumática, y eso actualmente está disminuyendo casi como países desarrollados.
Y lógicamente, aparte de las congénitas, que es la otra causa de estenosis aórtica, tenemos pues las estenosis de causa aterosclerótica, probablemente que la que se ha presentado, y es la que ahora lidera, digamos, el ranking de valvulopatías a nivel, digamos, de la enseñanza, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se ve, ¿no? Muy bien, nuevamente felicitaciones. Gracias, doctor, por sus palabras. Doctora Paruana, ¿algún comentario, por favor? Está así, encienda su micro, doctora Paruana. Sí. Gracias. Buenas noches, doctora Costa, doctor Jiménez. Sí, doctor, excelente la presentación del doctor Gallegos. Ha sido muy didáctico, muy ordenado, organizado, en cuanto a darle toda la información semiológica, ¿no? Cada uno con sus significados fisiopatológicos, pero de una manera muy organizada. Yo creo que los alumnos deben estar muy contentos porque en realidad la información es bastante amplio, pero también completo y que probablemente les va a ayudar para que ellos puedan organizar sus puntos de desarrollo que tienen que realizar, ¿no? Es una de las veces en que uno escucha, doctor, la correlación del doctor Gallegos con la parte semiológica, la parte clínica y la parte fisiopatológica, ¿no? Entonces, ya prácticamente los alumnos tienen casi toda la información, doctor. Gracias por sus palabras, Felicitaciones, doctora. doctor. Sí, Gracias por sus palabras, doctora. Sí, excelente, doctor. Gracias. Doctor Gallegos, va a disculpar usted, ya no le voy a dar la palabra al alumno Illagón, le voy a dar la palabra al doctor Illagón. Adelante, maestro. No se le escucha, doctor Illagón. ¿No? A ver. Ahí está. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, doctora Costa. Doctora Paruana, buenas noches. Doctor Jiménez, buenas noches. Mi gratitud para con el doctor Gallegos, porque nos ha hecho una excelente presentación, lo felicito por ello, y siempre conservando su calidad como cardiólogo. Definitivamente lo felicito, doctor. Y dejo usted muy en alto a la sede de Carrión. Muchas gracias, doctora Costa. No, qué ocurrencia. Siempre es preponderante, y para nosotros los internistas, como decía, sin menospreciar, por favor, doctor Gallego, a los cardiólogos, pero No, un cardiólogo clínico es hermoso escucharlo siempre. Sí. Y ahí las palabras de la doctora Paruana, esa reunión de que usted nos junta en la clínica, lo ordena y nos presenta la fisiopatología como médico internista. Es usted otro médico internista, doctor Gallegos. Sí. Y eso se lo debo, doctor, eso se lo debo a la universidad y les agradezco bastante porque vengo enseñando el capítulo de semiología hace mucho tiempo. Y la verdad que he crecido como médico porque uno no puede ser especialista puro, se pierde muchas cosas y la semiología nos enseña. Doctor, un minuto, Adelante. unos segundos. Quiero saludar a mi hija, aunque ella no quiera. Es la única vez que quizá la voy a saludar como profesor y ella alumna, ¿sí? Así es que, hija mía, espero que mi esfuerzo valga en algo. No la buliné porque no quiere que la buliné, dice sus compañeros, pero me siento emocionada y te mando un beso y un abrazo a tu papá y qué gusto me da. Gracias nuevamente, doctor Illagón, por permitirme presentar el caso. Gracias, doctor Acosta. Un aplauso, doctor. Definitivamente, Gracias. definitivamente, doctor, realmente, como se lo dije al comienzo, que su hija se sienta muy orgulloso de usted y usted siéntase siempre muy orgulloso de su hija. Doctor Montoya, unas últimas palabras, doctor Montoya. No, de felicitar al doctor Gallego también, ¿no? Porque cuando uno es médico y tiene a su hija y es alumno, yo creo que la satisfacción es doble. Eso me tocó vivir hace 4 años en la universidad. Un saludo a todos los colegas de las distintas sedes y un saludo a todos los alumnos que están presentes, porque creo que estamos creciendo, doctor. Ahora son 179 alumnos, ya creo que esperemos que el próximo martes sea pues toda la promoción completa, ¿no? Muy buenas noches a todos. No se olviden que ya empezamos dentro de poco el aparato digestivo y ahí lo vamos a tener al doctor Montoya. Sí, sí. En toda la palabra. Sin esto, porque estoy en un postoperatorio, así que disculpe más bien que esté incógnito un poco, pero no puedo estar mucho tiempo en la pantalla.
Doctor Vela, muchas gracias por permitirnos este tiempo, gracias por permitirnos explayarnos y poder aclarar muchos conceptos. ¿Sus últimas palabras, doctor Vela? No, nada más que agradecerles a ustedes. Gracias. Muy buenas noches. Doctor Buenas noches, Gallego, noches. permítame Buenas noches. un aplauso personal. Gracias, de verdad. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias. Hasta Buenas noches luego. con todos. Buenas noches, Doctor doctor. Jiménez.